Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Todos tenemos en nuestra memoria la imagen del salvaje oeste como algo casi poético. El típico cowboy trotando hacia el sol del atardecer, con una mirada seductora y entrecerrada a lo Clint Eastwood. E incluso era súper divertido viajar a 1885 en Regreso al Futuro 3. Pero la realidad es que el salvaje oeste americano era un verdadero infierno. Para que os hagáis una idea de lo peligroso que era vivir como un cowboy, tenéis que empezar a olvidaros de una vida de aventuras y duelos temerarios. Y es que el cowboy medio era un tipo con problemas con el alcohol, que no confiaba demasiado en un sistema de justicia infradotado y profundamente corrupto. Pensad que los índices de homicidios del oeste americano eran de 100 por cada 100.000 habitantes al año. Y eso en una ciudad más o menos tranquila como Dodge City. En cambio, eran 229 en Fort Griffin en Texas o hasta 1.500 en Wichita. Sí, 1.500. Índices que superan en mucho las cifras actuales, incluso en los barrios más peligrosos de las grandes ciudades como Nueva York. Para que podáis establecer comparaciones actualmente, estos son algunos de los países con mayor índice de homicidios registrados del mundo. Jamaica, por ejemplo, tiene 54 homicidios por cada 100.000 habitantes. Colombia 53, México 11, Rusia 30 y Sudáfrica 69. Y es que estos números tan desorbitados del salvaje oeste se debían sobre todo a la ineficiencia de la ley. Y es que solo en Texas se pueden encontrar 5.000 hombres diferentes en los carteles de Se Busca. Sí, 5.000. Porque en el oeste, si esperabas a que viniera un agente de la ley, estabas muerto. Y es que solo te quedaba una: empuñar un arma y defenderte de los forajidos, los asaltadores de caminos o de los ladrones. Y de estos malhechores, muchos han pasado a la posteridad gracias al cine de Hollywood, pero también al bisturí genético, como veréis a continuación. Nombres como Jesse James o Billy el Niño nos suenan a casi todos, ¿verdad? Pero sus muertes son todo un misterio. Si queréis saber más, acompáñanos. Pues sí, chicos, las muertes de estos famosos forajidos son, a día de hoy, todo un misterio. Y es que el ADN sigue resolviendo casos y enigmas históricos que de otra manera hubieran sido imposibles, incluso en el salvaje oeste. Porque si os pregunto quién fue el pistolero más famoso de los Estados Unidos, ¿qué me diríais? Seguramente habría dos candidatos: Billy el Niño o Jesse James. Ambos eran de gatillo fácil, con vidas breves y muertes trágicas teñidas por la leyenda y las dudas. Durante su vida delictiva, Jesse James robó más de 12 bancos, 7 trenes, 4 diligencias y al menos 11 personas murieron. Al final, como si siguiera un guión de película, fue asesinado por la espalda por dos miembros de su propia banda, Charlie y Robert Ford. Esto pasó en la localidad de St. Joseph, en Missouri, el 3 de abril de 1882, y lo enterraron allí mismo, en Missouri, o eso dicen. Y es que durante unos años, un tal J. Frank Dalton, que murió en Granbury, Texas, el 15 de agosto de 1951, a los 103 años de edad, decía a quien quisiera oírle que él era en realidad Jesse James. Además decía que Robert Ford había matado en realidad a un primo de Jesse James, un tal Charlie Bigelow. Desvaríos de anciano, pensaron muchos, pero Dalton llegó a convencer de sus afirmaciones al escritor Robert Ruark y a Rudy Turilli, un reconocido experto en James. Pero Dalton no era el único candidato a ser el verdadero Jesse James. Una historiadora llamada Betty Duke recogió cierta información confidencial y publicó un libro con sugestivo título: Jesse James vivió y murió en Texas, en el cual afirma que el final del pistolero fue en 1943, bajo el nombre de James Corney, precisamente el abuelo de esta escritora. ¿Y qué pasó con todos estos rumores? Pues que ante las dudas, en julio de 1995, un examen genético
determinó a quién correspondía el cadáver depositado en el cementerio de Missouri. Así que gracias al ADN mitocondrial de un diente de Jaycee, comparado con material genético de un nieto de James, probaron que la persona enterrada bajo la inscripción "Aquí yace Jaycee James, asesinado por un traidor y un cobarde cuyo nombre no merece la pena que aparezca aquí", era el auténtico Jaycee James. La certeza era de un 99,7%. ¿Caso resuelto entonces? Pues resulta que algunos escépticos lo cuestionan. Dicen que las muestras de ADN fueron tomadas de un diente encontrado en la casa, no del cuerpo enterrado. Además, se han hecho al menos 3 exhumaciones de otros cuerpos con el objetivo de desmentir el examen de ADN. Eso sí, ninguna con éxito. Curiosamente, la tumba también produjo un descubrimiento inesperado. El cráneo de Jesse no tenía orificio de salida de la bala, como se había dicho. En fin, las cuevas de Missouri en las que se refugiaba Jaycee James son hoy en día un centro turístico en la famosa Ruta 66, la denominada la Calle Mayor de Estados Unidos. Y cerca de estas cuevas hay un museo de cera que también recuerda al impostor J. Frank Dalton. Pero si el misterio de sus huesos está resuelto, queda otro aún por aclarar. ¿Dónde fue a parar el tesoro de Jaycee James? Y es que se calcula que el montante de todos sus robos ascendería a más de 20 millones de dólares actuales. Ya veis, chicos, los americanos son unos cracks para montarse películas. Bueno, ahora vayamos con otro pistolero que vivió rápido, murió joven y dejó un bonito cadáver. Y aunque parezca que esté parafraseando a James Dean, curiosamente él nos dijo esta frase. Y es que esta frase se atribuye erróneamente a James Dean, pero en realidad es una línea de diálogo de la película Llamad a cualquier puerta de Nicholas Ray. Y es que mitos de estos hay muchos en el mundo del cine de Hollywood. Ya sabéis que los yankees son unos cracks con el marketing, como aquella otra atribuida a Groucho Marx, donde muchos aseguran que en su tumba aparece la frase "perdone que no me levante". Está claro que al gran Groucho se le pudo ocurrir esto. Eso está dentro de lo probable, pero nadie nunca esculpió esta frase en su lápida. Pero bien, sigamos con el famoso Billy el Niño. Y es que antes de ser abatido supuestamente por el sheriff Pat Garrett, la leyenda asegura que mató a 21 hombres con su pistola. Uno de los que cuestionó la teoría oficial de que Billy el Niño fue asesinado por Garrett fue Lewis Wallace, gobernador general de la Unión en la Guerra Civil estadounidense. Curiosamente, más conocido por ser el escritor en 1880 de su célebre novela Ben-Hur, la novela histórica que se llevó con gran éxito al cine y considerada por muchos el libro cristiano más influyente del siglo XIX. Pensad que en el año 1900 llegó a ser la novela más vendida en Estados Unidos, superando en ventas a La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher, y siendo la novela más vendida hasta la publicación de Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell en 1936. En fin, que Wallace, este gran novelista y gobernador general de la Unión en la Guerra Civil estadounidense, ofreció a Billy el Niño el perdón si colaboraba con la justicia, es decir, se conocían. Además, dijo en 1881 que dudaba que Pat Garrett asesinara a Billy el Niño, pues eran amigos desde hacía muchísimo tiempo. Pero bueno, está claro que no parece que sea un argumento de peso, ya que cosas peores hemos visto. Aparte de Wallace, son muchos más los que han puesto en duda que Billy el Niño muriera a los 21 años de edad y que lo hiciera de un tiro en el corazón por el sheriff Pat Garrett, justo en la medianoche del 14 de julio de 1881. Y eso pese a que el sheriff escribió en sus memorias en 1882 lo siguiente: "Tan rápido como pude, desenfundé mi revólver y disparé, echándome a un lado y disparando de nuevo. El segundo disparo fue innecesario. Ya había caído muerto. 2 convulsiones y Billy el Niño se fue con sus muchas víctimas". Pero, como suele ocurrir, alguien divulgó que Billy el Niño no murió allí, sino que siguió viviendo unos cuantos años más con otra identidad. Y es que una investigación en Nuevo México en 2003 trató de determinar si Bruce Bill Roberts, que murió en 1950 a los 90 años de edad, decía la verdad al proclamarse el auténtico Billy el Niño. Pues bien, sabemos que Billy fue enterrado en Fort Sumner,
a 150 kilómetros al noreste de Lincoln. Años después, la tumba fue abierta por orden judicial. ¿Y cuál no sería la sorpresa al descubrirse que al cuerpo le faltaba la cabeza? Pero lo malo es que ahora se dice que también se ha perdido su cuerpo. Y es que estos yankees son la pera. Otros muchos también afirman que el Kid, cuyo verdadero nombre es Henry McCarthy, supuestamente está enterrado cerca de la casa donde lo mataron en Fort Sumner. Como veis, curiosos, estos dos personajes son leyendas vivas de forajidos muertos que se niegan a morir del todo gracias al bisturí genético y al cine de Hollywood. Y es que muchos de estos lugares viven del turismo de estos malhechores. Y claro, si se descubriese realmente que sus historias no fueron tan cinematográficas, dejarían de ingresar dinero de los curiosos turistas. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es la primera vez que estás aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales: Ciencias de la Ciencia e Easy Promos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.